Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la actividad académica del Hospital Pablo Tobón Uribe en conjunto con la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana. Una actividad que se hace con los servicios de nefrología y cuidado crítico a cargo del residente de medicina interna, en este caso el doctor Andrés Lotero, y la doctora Gisela de la Rosa, intensivista, y mi presencia, John Freddy Nieto. Muchas gracias, doctor Andrés, bienvenido. Gracias, profe. Buenas tardes para todos. Entonces vamos a empezar con el taller de gases arteriales del día de hoy. Profe, usted me dice el caso cómo es. Sí, entonces tenemos un hombre de 50 años con trastorno afectivo bipolar como antecedente. Toma litio, 900 miligramos al día, repartido en 3 dosis. 80. Sí, 900 miligramos al día. Y toma también ácido valproico, 750 miligramos 3 veces al día. Además, también es hipertenso, para lo cual toma losartán 50 miligramos al día. Prediabético y obeso, y lo tienen con metformina 850 miligramos al día. Es alcohólico, toma todos los días licores variados hasta la embriaguez. De hecho, he estado varias veces en centros de rehabilitación, pero recae. ¿Centro de rehabilitación? Pues ha estado en varias oportunidades en centros de rehabilitación, pero recae. El alcoholismo lleva más de 10 años. Bueno, este muchacho en la última semana venía muy descompensado, entonces se perdió de la casa. No sabía nada 3 días por 3 días, hasta que lo halla la policía. En un bar donde había formado pues como un problema, había como peleado con todo el mundo. De hecho, se ganó un golpe en la cabeza con un palo, que había estado como muy agitado en ese día. Entonces ahí es donde lo llevan al hospital. Listo, profe. Entonces, al ingreso a la institución hospitalaria, con un Glasgow de 7/15, localizaba el dolor, no estaba localizaba el dolor y no estaba focalizado. Tenía evidencia de un cefalohematoma frontoparietal derecho y una equimosis periorbitaria derecha. Tenía además evidencia de vómito en la boca, múltiples ruidos de vía aérea superior, roncos difusos en la auscultación pulmonar, con los ruidos cardíacos muy taquicárdicos, el abdomen blando, las extremidades con llenado capilar 3 segundos, pulsos muy débiles. Y en el monitor, pues lo conectan inmediatamente, y en el monitor tenía una presión arterial de 140, con una frecuencia cardíaca de 144, una temperatura de 37,8, saturando 92%. Como está. Entonces le toman unos gases por ahí, está urgentes, que muestran un pH menor de 6,8. Una PCO2 de 63. Un bicarbonato no calculado por la máquina, al igual que la base de exceso no calculada. Una PaO2 al aire ambiente
de 44. Listo, profe. Sí. Esos gases fueron tomados pues con la temperatura de 37,8, para tener en cuenta. 37,8. Sí. Ah, sí, ya lo habíamos visto, profe. Bueno, entonces, lo primero, pues, tenemos un paciente de 50 años con antecedente de un trastorno, pues, afectivo bipolar, con un consumo crónico de alcohol, y también, pues, hipertenso, prediabético y obesidad. Al parecer, pues, estuvo perdido, pues, por su antecedente, pues, de alcoholismo y fue encontrado en el bar y sufre, pues, un trauma contuso en cráneo y llega, pues, con alteración del sensorio, pues, un Glasgow muy disminuido que incluso en este caso, pues, uno debería, pues, pensar en proteger, pues, la vía aérea, pues, en efectos, pues, prácticos, pero ahora, pues, vamos a evaluar, pues, como la parte de la gasimetría, pues, porque estamos en el taller, pues, de gases arteriales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, es mirar, uno, el pH de este paciente. Sabemos que es menos de 6,8. Pues puede ser un número de ahí para atrás, pues, que eso casi que es incompatible para la vida, y buscar después de esto, pues, nos da un cuadro de que tenemos una acidosis, pues, grave. Entonces, miramos el bicarbonato, y el bicarbonato en este paciente realmente no está calculado, pues, que eso lo hace, pues, como la máquina. Entonces, nos tocaría, profe, calcularlo a nosotros, de acuerdo, pues, a la formulita, pues, de los hidrogeniones. Sí. Entonces tenemos una acidosis y vamos a calcular entonces el bicarbonato. Entonces sabemos que el bicarbonato es igual a 24, ¿correcto? Por la PaCO2, y esto sobre... No, espérate, si usted va a calcular eso, son los hidrogeniones. Es igual, los hidrogeniones es igual a la 24 por PCO2 sobre el bicarbonato. ¿O cuál fórmula quieres decir? Sí, profe, pero, o sea, yo por el pH... ya lo despegaste. O sea, digamos que yo tengo el hidrogenión, ¿cierto? Que uno, Sí. esa tablita que es de hidrogeniones de acuerdo al pH, ¿cierto? Sí, sí. Que si es 6,8, pues tengo 160 milimoles litro, más o menos, de hidrogeniones, ¿cierto? Sí, sí, no, por nano, sí, 160, nanomoles, sí. perdón, sí, Nanomoles por litro, sí. por litro. Entonces, pues esa misma fórmula, si yo ya tengo ese valor de los hidrogeniones, podría despejarlo y coger el valor del bicarbonato. Sí, sí, está bien. O sea, sería bicarbonato, esto 24 por la PaCO2 sobre los hidrogeniones, que sería 160. Ah, bueno, si ya la despejaste, pues listo, muy bien. O así, pues no sé. Sí, sí, así está bien. Sí, anota la fórmula original para que, arribita, para... No, pero está bien, esta es Voy a anotar la original para que los estudiantes sepan. Es 24 por la CO2 sobre el bicarbonato. Esa es la fórmula para Esto es para calcular los hidrogeniones, pero ya los hidrogeniones a un pH 6,8 lo sabemos, ¿cierto? Entonces, ahí como lo que necesitamos es el bicarbonato, está bien la despejada que vas a hacer. Entonces sería, pues, el 24 por la PaCO2, que en este caso 63, y eso sobre 160 nanomoles, que son los hidrogeniones sobre litro. Sí. ¿Cierto? 24 por 63 y 260 nos da un valor del 9,45. Sí. Sería, pues, el calculado, profe. Es el calculado. Pero tenemos que tener claro que, pues, realmente ese pH de 6,8 puede ser un valor, pues, que uno no sabe hasta dónde, pues, realmente es incompatible con la vida. Si es más para abajo, pues pensaría uno que 160, pues, nanomoles litros los hidrogeniones. Entonces, el bicarbonato es de paciente. Sí. Entonces tenemos una acidosis metabólica y vamos a ver si está con una PCO2 esperada para ese trastorno o no, ¿cierto? Entonces, para eso hago la fórmula de Winters, sería 1,5 por el bicarbonato, que es 9,45,
Y esto más 8, más o menos 2. En este caso sería 1.5. 22.1 más o menos 2. Y nuestro paciente tiene 63, entonces aparte de eso, pues tiene una acidosis respiratoria adicional, ¿cierto? Como trastorno pues adicional en este caso. Sí. Entonces, pues tenemos que pensar que pues, lo que primero puede matar al paciente en este caso, profe, es la parte de la acidosis respiratoria, ¿cierto? Que, No, pues, una metabólica también, cualquiera de las pues, dos sí, lo mata. las Con ese dos, pH, sí. con ese pH las dos, pero Sí. realmente, pues, o sea, tengo que corregir esa parte respiratoria, bueno, las dos al mismo tiempo. Entonces, no sé si empezamos de una entonces con la metabólica o qué. O con la que quiera, sí, si quiere hágale la respiratoria. Entonces, tenemos hasta ahora que es un paciente con una acidosis muy grave, mixta, metabólica y respiratoria, con Sí, un pH señor. extremadamente bajo, casi incompatible con la vida, lo cual hay que corregirlo rápido, si no el paciente va a fallecer. Y como usted dijo ahorita muy bien, se hace un manejo integral desde el principio, mirando a ver si hay que asegurar la vía aérea, reanimar el paciente y vamos interpretando los gases. Entonces, en este momento vas a interpretar la acidosis respiratoria. Listo, hágale pues. Entonces, para interpretar esa acidosis respiratoria, tenemos que mirar, pues, realmente la PCO2 de ese paciente si es, está elevada en un momento agudo o de manera crónica, ¿cierto? Que, pues, en este caso, pues, pensaría uno, profe, que por las comorbilidades, pues, es un evento, pues, agudo, ¿cierto? Sí, él no tenía ni fuma ni tiene antecedentes de problemas pulmonares. Exacto. Entonces buscamos el bicarbonato, que sería pues como esperado en ese caso, que sería 24 y por encima de 40 por cada 10 pues por cada 10 que pase de 40, aumentamos un mil equivalente pues a esa suma, ¿cierto? Entonces él tiene 63, le adicionaría pues 2 y eso pues me daría 26. Entonces, pues vemos que pues no está, pues, como ya sabíamos, está pues alterado. Y lo que tenemos que mirar en este caso también es el gradiente alveolo arterial, que sería la FIO2, esto por la presión barométrica, que en Medellín es 640. Esta es la parte de la alveolar, ¿cierto? Esto y restado a la presión de vapor de agua, que es 47, menos PaCO2 sobre una constante que es 0.8. Entonces, ese valor, profe, usted me dijo que estaba FIO2 ambiente, ¿cierto? O sea, Sí, 0.21. en lo que dicen en los gases, sí, lo que decía ahí la... Bueno, entonces 640 menos 47 por 0.21, 124, 153 menos 63 sobre 0.8, 78.75. Esto me da 78.75, 45.78. Esa es la alveolar, ¿cierto? Sí, Y acá pues la arterial es 44, entonces se sí. restaría menos 44. Y eso nos da una diferencia alveolo arterial de oxígeno de 1.78. Sí, Este paciente tiene, ¿cuántos años, profe? 50.
Entonces, en los pacientes pues jóvenes sanos, uno esperaría que fuera 5 a 10, y los ancianos, que sean sanos, de 15 a 20. Si uno de pronto quiere calcularlo, pues puede coger la edad, dividido 4 más 4, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, edad dividido 4 más 4. Para este paciente sería 16.5. Sí. Lo normal, ¿cierto? Entonces tenemos, pues, una diferencia alveolar arterial que no está aumentada, profe. Bueno, sí, entonces. Entonces, en este caso, pues como es de manera aguda, entonces cuando tenemos un gradiente alveolar arterial que no está aumentado, tenemos que pensar en cosas que me estén alterando pues como a nivel del sistema nervioso central, que tenga pues como un consumo de benzodiazepinas, un consumo de barbitúricos, o que pues el Alcohol, paciente este señor estaba tomando alcohol y le dieron un golpe en la cabeza. estaba pues con el consumo de alcohol, le dieron el golpe en la cabeza, y eso pues me pudo haber generado también ese compromiso. Y tiene un Glasgow de 7. Hay ese compromiso pues a nivel del sistema nervioso central, y esto me puede explicar pues lo que tiene el paciente. Entonces está. Sí. TAC de cráneo, un cefalohematoma, pero es extradura del cuero cabelludo, pero no tenía hemorragia intracerebral ni tenía edema cerebral, simplemente tenía un hematoma en el cuero cabelludo, en la zona donde concordaba con el examen físico, frontoparietal izquierdo, pero no tenía desviación de la vía aérea, de la vía media, ni colapso de los ventrículos, ni edema cerebral. Listo. Entonces, pues eso habla de que deberíamos pensar no en algo pues que esté alterando el parénquima cerebral, sino, por ejemplo, una toxina, en este caso, pues alcohol o barbitúricos, o algún consumo que el paciente estuviera teniendo y que me esté generando esa acidosis respiratoria. La alcoholemia le dio 325 miligramos por decilitro. Grave. 325 miligramos. Sí. Pues está alta, profe. Sí, muy alta. Entonces, bueno, entonces podríamos decir que posiblemente esta acidosis respiratoria sea secundario a un trastorno en el sistema nervioso central por el consumo, pues, por una intoxicación por alcohol. O otras cosas también, ¿cierto? O también otras cosas, pero esas otras cosas, pues, yo creo que deberíamos también mirarlo de la parte de la acidosis metabólica, a ver si tampoco. La parte respiratoria ya está. Entonces tenemos una acidosis respiratoria de origen central, tenemos una diferencia alveolar arterial de oxígeno que está conservada, entonces pensamos en una cosa extrapulmonar, y eso puede estar en el sistema nervioso central o en la musculatura de la caja torácica, y aparecer en este paciente es por alteración en el sistema nervioso central. Listo, profe. Listo. Entonces, vamos a mirar la parte de la acidosis metabólica, y pues lo primero que tenemos que realizar es, pues sabemos que tenemos una acidosis metabólica grave, entonces vamos a mirar el anion gap. ¿Cuáles son el valor pues de...? Ponga la fórmula. Bueno, entonces la fórmula es... Igual, es igual. Entonces, no, sí, igual, sí. El profe que igual al sodio más potasio, ¿cierto? Sí. Eso lo restamos a la suma del cloro y el bicarbonato. Sí, muy bien. Entonces te doy los valores. El sodio, 139. ¿Sí? El potasio, 6,4. 6,4. Cloro, 92. Cloro, 92. Y el bicarbonato. Y el bicarbonato tú lo calculaste en 9,5. 9,4. Exacto. Bueno, entonces... mire la importancia de calcular el bicarbonato, ¿sí? Porque sí, si no, entonces ahí queda usted bloqueado y para arriba. Entonces mire que el bicarbonato, no porque estuviera muy bajito el pH, quería decir que el bicarbonato estuviera en 0, porque es que ese pH dependía también de la PCO2 que estaba elevada. Sí, señor. Entonces mire que el bicarbonato, aunque uno se imaginaría que en 6,8 estaría cercano a 0, y no, y siempre está casi en 10. Sí, profe. Entonces, bueno, entonces esto nos da 6,4,
145.4 menos 92 menos 9,4. Más. Ah, bueno, así, sí. Pues si los iba a restar de una vez, sí. Sí. Y no que 92 más 9,4 da 101, pues. 101.4. Sí, pues eso menos 101.4. Exacto. 145.4. Pues está 144, profe. Listo. Y pues uno ahí cuando ya tiene el anion gap, pues en este caso que es un paciente que es alcohólico, posiblemente es tipo albuminémico, pues la tenemos ahora 44 y es muy alto, pero igual pues como por la parte académica, ¿cuánto tiene, profe, la albúmina del paciente? Sí, muy bien. La albúmina de este paciente, 1,8. 1,8. Entonces, eso nos habla de que pues cuando tenemos un paciente con albúmina por debajo de 4, por cada gramo que baja pues de 4, debemos adicionar 2,5 a ese valor de anion gap, ¿cierto? Y pues acá tenemos 1,8, pues sería más 5, 49, profe. Sí. Bueno, corregido con la albúmina. Sí, señor. Entonces, este era un gordo desnutrido, entonces acuérdate que él era obeso, pero de grasa, porque mire la albúmina que tenía. No por tenía por ser alcohólico, el man muy alcohólico. Listo, profe. Entonces tenemos un anion gap, que pues una acidosis metabólica con anion gap elevado, y tenemos que ir a mirar las diferentes causas, pues con diferentes mnemotecnias que nos pueden ayudar, ¿cierto? Tenemos pues la de Goldman y la de Motteville. En este caso, pues vamos, profe, con la de Goldman. La de Goldman. Entonces empecemos con glicoles, que pues en este posible caso, pues no sabemos, profe, si solamente era pues lo del alcohol o qué más consumía el paciente. Pues dicen que solo alcohol. Listo. La O de Que oxiprolina. le dio glicoles, el alcohol que le dio ahí, una alcoholemia de 3,45 miligramos por decilitro. Muy alta. Sí, está muy alta. La No oxiprolina, había como otros, oxiprolina. pues no, me imagino que no consumía profacetaminofén. No tenía historia. Listo. El lactato, pues el lactato y el Sí. D-lactato. El L-lactato 7,2. 7,2. Sí, milimol por litro. El D-lactato no se midió, no aplicaba. Listo. No tenía ningún antecedente de cirugías intestinales o intestino corto, etc. Listo, profe. Entonces, acá pues tenemos una hiperlactatemia que puede ser Y arriba también marca el alcohol, ¿cierto? el alcohol, o sea, aparte de la parte de la acidosis metabólica que puede ser secundaria al consumo de alcohol, pues a la intoxicación grave, también hay algo que me puede estar sumando hacia esa acidosis metabólica grave, que puede ser esa hiperlactatemia que tenemos, ¿cierto? Posiblemente, pues el paciente que consume alcohol, pues llevaba varios días fuera de la casa, posiblemente está en inanición, pues, deshidratado, y hay que buscar, pues, que esa nos puede dar un poco de suma a esa acidosis metabólica. Entonces, bueno, seguimos con el metanol. No, negativo. Pues se la midieron negativo. Pues negativo. Listo. Sí se la midieron, pues, porque tenía el consumo de alcohol. Alto. Aspirina, profe. No consumía aspirina. Bueno, pero acá, pues, voy a hacer como un, pues, como, esta es mnemotecnia, pero igual quiero preguntar por otro medicamento que vemos que él consumía, profe, Sí. que eran los medicamentos para el trastorno, pues, afectivo bipolar. Sí. Ácido valproico y el litio. Sí. No sabemos. Entonces la litemia. Sí, señor. La litemia .4. Y la valproemia 45 nanogramos. Sí, estaba en rango terapéutico. O sea, estaban bien. 45 microgramos por mililitro. Y la otra estaba en .4, estaban en rango terapéutico. O sea que esa parte pues quedamos pues como bien. Bueno, entonces seguimos con la R de rhabdomiolisis, profe, la CPK. 856 unidades por litro.
En este caso, no tenemos un valor que nos haga pensar de que la acidosis metabólica pues, es secundaria también a una elevación de la CPK pues, por rhabdomiólisis. Entonces, pasemos a la próxima, que es la R de compromiso renal. Sí, la creatinina en 1.1. Sí. Y el boom de 28. En esa parte tampoco pues nos está hablando de nada. Y la última, que es de cetoacidosis, pues es la acá. Es de cetoacidosis. Los cuerpos cetónicos, ¿cómo están, profe? Débilmente positivos. Débilmente. Sí. Cualitativos. Bueno, entonces, acá, profe, pues tenemos dos causas que me pueden estar generando esta acidosis metabólica. Pues la principal de ellas, el consumo pues, de alcohol y esa intoxicación grave que tenemos con unos valores de 345 miligramos de decilitro. Y el lactato, pues que también me puede pues, estar agregando alteración y pues disminuyendo ese pH un poco, pero no es la causa pues principal que me está generando esto. Entonces, profe, entonces ahí ya seguimos con el siguiente paso, que es calcular a ver la brecha, pues sí, la brecha. Y en esos cuerpos cetónicos, ¿usted qué más pide? Pues, bueno, los cuerpos cetónicos que estos fueron, profe, pues todos completos. Esos fueron en orina, débilmente positivos. Pero es que en orina pues los tres cuerpos cetónicos no me los da la positividad en orina, entonces me toca pedir los séricos para ver si de pronto el beta-hidroxibutirato está positivo. Sí. Entonces, no sé, profe, en la parte sérica, ¿cómo está? Y le gustaría saber la glicemia. Bueno, pero la glicemia, ¿cómo está, profe, en este caso? 40, de ingreso, 42 miligramos por decilitro. Hipoglicemia. Listo. 42 miligramos. Cuerpos cetónicos en sangre negativos. Esos eran en orina los de la tirilla. Listo, profe. Entonces, acá tenemos algo pues que también nos adiciona a esa alteración neurológica, aparte pues del trauma en cráneo, la alteración por el consumo de alcohol importante. También debemos adicionar pues la hipoglicemia en este paciente y pues, debemos corregirla. Listo, profe, pero no tenemos pues nada presionable pues ni de cetoacidosis pues por el consumo pues por inanición o por la parte pues de hiperglicemia. ¿Y por qué está hiperlactatémico el paciente? Profe, puede estar por dos cosas. Una, puede ser hiperlactatémico por el tipo 1 pues que esté por hipoperfusión, ¿cierto? El paciente pues que no haya consumido líquidos en esos 3 días puede ser una causa, pero también el que es consumidor crónico de alcohol, pues está desnutrido, puede tener deficiencia de tiamina y generar un lactato que puede ser alto. Sí, ¿qué más? Pues la hepatopatía. Sí, entonces transaminasas. Sí, profe. AST 212. Sí. ALT 198. Bilirrubina total 1.4, directa 0.9. Fosfatasa alcalina 186. La GGT, la gamma-glutamil 256. Listo, La albúmina 1.8 y el INR en 1.1. Bueno, profe, entonces, pues, en cuanto a que tengamos una falla hepática aguda, pues no lo tenemos, pero sí hay algo que llama la atención y es este patrón, pues, hepatocelular que deberíamos hacer, pues, posiblemente por el consumo de alcohol, si hacemos la relación de AST-ALT, puede ser una hepatitis alcohólica. Pero ¿puede depurar el lactato o no lo puede depurar? Sí lo puede depurar. Ya, sí, la función sintética está bien. La función sintética está bien, porque INR está bien, no sé en cuánto estará pues plaquetas. Bueno, y hablando del déficit de tiamina, ¿qué otros exámenes pides para mirar a ver eso qué tanto lo está impactando y que hay que tenerlo en cuenta en el manejo? Profe, el resto pues de
del perfil pues, de deficiencia de, pues la parte de deficiencia de vitamina, pues no solamente la tiamina, sino toda la parte pues de B12, de mirar cómo está todo ese perfil. Sí. ¿Qué más? Pues, ¿Qué vías metabólicas afecta también la tiamina y en qué se ve el déficit? En la parte pues, de la encefalopatía. En la encefalopatía sabemos que está encefalopático, además porque está alterado la conciencia por la alcoholemia que tiene. Bueno, encefalopatía de Wernicke. También puede dar, sí. Puede dar y que sea también pues que necesite el paciente la parte pues de la reposición. Sí, ¿y qué más? ¿Qué más tiene que mirar para que, pues en estos pacientes que tienen déficit de tiamina? Además del hígado, el cerebro, la glicemia, obviamente. Y pues ya la parte renal está bien. Bueno, un hemograma, profe. O no, no, mentira, no. El hemograma también es importante, sí, no se Sí, dice que no. ¿cómo está, profe? Sí, entonces la hemoglobina 10,2, volumen corporal medio de 108, leucocitos 3200, con el diferencial neutrófilos 54%, linfocitos 30%. Glóbulos blancos polisegmentados. Glóbulos blancos polisegmentados. Vitamina B12, 53. Francamente disminuida. Ácido fólico, 1,5. También disminuido, aunque ese se midió en eritrocitos. Fósforo, 1,1. Magnesio, 0,7. Bueno, profe, entonces tenemos una anemia con volúmenes altos, ¿cierto? Posiblemente secundario a este déficit que tenemos, tanto de vitamina B12 y de ácido fólico, que puede ser secundario, uno, al consumo crónico pues, de alcohol y también a gastropatía secundario, pues hace consumo crónico de alcohol. Tenemos una hipofosfatemia, que en el caso de nuestro paciente que tiene síntomas, pues lo tenemos que reponer pues también. Y tenemos una hipomagnesemia también, que es importante. Sí, ¿y qué importancia tiene ese fósforo? ¿Qué riesgo le pone ese fósforo, además de la miopatía, encefalopatía? ¿Qué le indica ese fósforo en este paciente? Que está haciendo... Es alcohólico. Pues que me está haciendo consumo de las bases nitrogenadas. ¿Y entonces qué riesgo hay cuando usted con qué cosas hay riesgo? Pues en este caso, pues que haga una... me fue, profe, primero es que acá lo tengo, lo del ácido úrico. ¿Un síndrome de? Síndrome de... Pero... reconstitución. Realimentación, reconstituciones a los inmunes. Sí, pues de VIH no es una realimentación, pues cuando tiene altísimo riesgo de síndrome de realimentación. Sí, señor. O sea, no le puedes dar demasiada carga proteica al principio y hay que darle entonces lo que usted dijo, la tiamina, y reponerle a la B12 y el ácido fólico, pero ojo con el síndrome de realimentación. Listo, profe. Entonces... En conclusión tenemos, entonces, en conclusión hasta ahí. Entonces, en conclusión tenemos un paciente de 50 años con consumo crónico pues de alcohol, en este caso con alteración neurológica, que consultó pues a urgencias. Tenemos una acidosis metabólica grave, una acidosis respiratoria. Esta acidosis respiratoria secundario que tiene una una diferencia alveolo arterial que no está elevada, entonces podríamos decir que es secundario a ese consumo crónico de alcohol y una intoxicación grave por alcohol. Y tiene una encefalopatía aguda con alteración de la conciencia, lo cual está influyendo en que no respire adecuadamente. Entonces es extrapulmonar esa acidosis respiratoria. Sí, señor. Listo. Entonces esto es importante porque sí, el paciente hay que intubarlo, no hay duda. El paciente no está manejando un adecuado volumen minuto porque tiene alterado el estado de conciencia. Tiene un rasgo de 7, además no está protegiendo la vía aérea y tiene una acidosis respiratoria, hay que intubarlo, listo. Eso es muy importante definirlo. Y tiene además
tiene además la acidosis metabólica, ¿cierto? Con anion gap elevado, asociado pues a una hipoalbuminemia, que posibles causas, pues la principal causa es esa intoxicación pues por alcohol y también una hiperlactatemia con lactato de 7,2 que puede ser secundario a hipoperfusión pues por la parte de los 3 días que estuvo el paciente posiblemente sin consumo pues y deshidratación. Y Además también, que está taquicárdico y hipotenso. exacto, taquicardia hipotenso que posiblemente pues con el shock nos pueda explicar eso, pero también tiene pues déficit de vitamina, sobre todo puede tener déficit de tiamina que puede ser explicado y descartamos de que fuera explicado por hepatopatía en un paciente pues alcohólico. Pues porque sí tiene hepatopatía, pero no por falla hepática, pues no es por Exacto, alteración sintética. que nos haga pensar que la hiperlactatemia sea por eso. Exacto. Y se descartó intoxicación por litio e intoxicación por ácido valproico. Sí, señor. Y tampoco tenemos pues, compromiso de rhabdomiolisis ni compromiso por cetoacidosis en este paciente que pues consumo pues crónico de alcohol, está en inanición, no sabemos. Él tomaba metformina, este paciente tomaba metformina. Bueno, profe, entonces eso ¿Le también. pudiera tener una acidosis láctica por metformina? Pero es que no tiene pues una falla renal o algo. Nada, cierto, no pareciera, a no ser de que se hubiera intoxicado, pues, pero no pareciera. Hay otras cosas que lo explican, pero siempre hay que preguntárselos. Muy bien. Y tiene pues la hepatitis posiblemente alcohólica, tiene un hemograma con una anemia con volúmenes altos, posiblemente secundario a esa deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, tiene una hipofosfatemia y una hipomagnesemia con alto riesgo de síndrome de realimentación. Muy bien. Entonces, ese paciente hay que entonces, lo intubaron, lo reanimaron, le pusieron bicarbonato, obviamente porque tiene una acidosis metabólica grave. Cuando lo intuben. Sí, cuando intuben, bicarbonato, reanimación hídrica, tiamina, había que ponerle claramente, había que reponerle el magnesio, el fósforo y tener mucho cuidado después con el síndrome de realimentación. Y había que reponerle B12 y ácido fólico. Listo, usted iba a seguir ahí. Iba a seguir, profe, con el gradiente, pues con la diferencia del anion gap y el bicarbonato. Sí. Entonces, con el delta-delta. Sí, entonces, delta-delta. Vamos, el delta-delta. ¿Eso para qué se hace? ¿Eso para qué se hace? El delta-delta se realiza para uno saber si estamos en el contexto de una acidosis metabólica, pues con el anion gap elevado puramente, o si tenemos un trastorno metabólico asociado también, pues como en nuestro paciente, que sea pues también explicado la parte de la acidosis. Entonces, dependiendo del valor, si es entre -5 y 5, pues tenemos una acidosis con anion gap elevado puro. Si es menor a -5, tenemos una acidosis metabólica con anion gap normal, posiblemente hiperclorémica, pues sí, porque es hiperclorémica, asociada a la que tenemos ya con anion gap elevado. Y si es mayor a +5, tenemos una alcalosis metabólica agregada a nuestro trastorno de acidosis metabólica con anion gap elevado. Sí. Entonces, listo. Entonces el delta-delta es el anion gap, pues calculado, que en este caso fue 49 corregido. Sí, 49 menos el normal, que es 12. Ese es el delta del gap. Sí, ese es el delta del gap. Delta del gap, y vamos a poner menos el delta de bicarbonato. Menos el delta del bicarbonato, que es el bicarbonato normal, 24, menos el bicarbonato del paciente, que es 9,4. Bueno, algo que tenemos que hacer acá antes de seguir, pues 49 menos 12 nos da 37 menos 14,6. Acá, antes de seguir pues con esta resta, tenemos un lactato que está por encima de 5 y debemos pues corregir por 0,6 ese anion gap, ¿cierto? Esa relación. Sí. Entonces multiplicamos por 0,6. Sí. Se corrige el gap, el delta del gap por 0,6 porque el lactato está muy alto. Listo, muy bien. Listo. El profe, yo multiplico ese 36 por 0. 37 por 0,6. Por 0,6 nos da 12,7.
Menos 14, sí. Menos 14.6. Pues nos da, profe, negativo, menos 2,1. O sea que está en el rango de... En el rango de normalidad, o sea, tenemos una acidosis con anión GAP elevado puro. Exactamente, una acidosis con anión GAP elevado puro. Entonces, muy bien lo que hizo el doctor Andrés, un enfoque integral del paciente, hizo énfasis en los gases arteriales, pero sin descuidar las otras variables que tenía, hizo un enfoque con el cuadro clínico, las enfermedades que tenía el paciente, como el trastorno afectivo bipolar, un paciente que tomaba ácido valproico, litio, losartán, metformina, tóxicos, que consumía licor todos los días y pensó desde el principio en otras intoxicaciones, y obviamente un paciente que no se alimentaba bien, consumía muchas harinas y dulces, pero realmente mantenía pues en un estado de inanición porque era alcohólico. Entonces lo primero que hizo fue determinar los cambios primarios y determinó entonces que el paciente tenía una acidosis metabólica, ¿cierto? Una acidosis metabólica como cambio primario. Entonces miró y como tenía una acidosis metabólica, se preguntó en cuánto estaba la presión de CO2. Obviamente si uno tiene una acidosis metabólica, debería aumentar el volumen minuto y debería bajar la presión arterial de CO2. Eso es lo esperado. Entonces para eso aplicó la fórmula de Winters, que es la primera, 1.5 por el bicarbonato más 8 más o menos 2, y él después de aplicar la fórmula vio cómo la presión de CO2 estaba mucho más elevada de la esperada. Entonces el paciente, además de tener una acidosis metabólica, tenía una acidosis respiratoria agregada. Enfocó la acidosis respiratoria y determinó que era con un gradiente normal, entonces determinó que era por una alteración neurológica. Posteriormente calculó el anión GAF y en el anión GAF entonces sumó los cationes y le restó los aniones y vio que estaba muy alto y lo corrigió con la albúmina. Por cada gramo por debajo de 4 de la albúmina le suma 2.5. Entonces al hacer todo este cálculo le dio 49 el anión GAF, es decir, un anión GAF supremamente alto. Determinó las causas principales de anión GAF elevado, vio que tenía intoxicación por alcohol, tenía también una hiperlactatemia grave como causas principales. Las otras en general no cumplían, pues el paciente también le descartó intoxicación por metanol, le descartó intoxicación por salicilatos y otras sustancias como litio, ácido valproico, metformina, le descartó falla renal, le descartó una rabdomiólisis pues clínica, tenía la CPK un poco elevada, pero no en criterios de rabdomiólisis, y le descartó cetoacidosis. Posteriormente, pues, miró si ese también tenía anión GAP normal asociado. Para eso, entonces, hizo el delta-delta. Entonces, hizo el delta del anión GAP menos el delta del bicarbonato y hizo la corrección del delta del anión GAP por 0.6 porque también tenía el lactato muy alto. Y le dio en menos 1, menos 2, entonces estaba con una acidosis metabólica con anión GAP elevada pura. Se preguntó por qué era la acidosis láctica, entonces él determinó que podía ser o tipo A, tipo B o combinada. Dentro de la tipo A, pues él pensó que estaba en un shock hipovolémico, el paciente estaba en inanición en algo de shock, pero dentro de la tipo B se preguntó si el paciente dentro de este estado clínico pudiera tener o una intoxicación que la descartó o una falla hepática que la descartó y si le cuadró para un beriberi, un déficit de tiamina, más porque el paciente era alcohólico crónico y tenía otros déficits nutricionales como hipoalbuminemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia y un paciente pues que era consumidor crónico de alcohol. Entonces determinó que era mixta por shock más tipo B por beriberi y descartó lo otro. Lo que él se preguntó de esto aquí es que para la glucólisis es fundamental que haya no solo oxígeno, para que el piruvato pueda entrar al ciclo de Krebs y forme 36 ATP, sino que también es fundamental que haya este cofactor tiamina para que ese piruvato pueda entrar y convertirse en acetil-CoA y entrar al ciclo de Krebs. Cuando por alguna razón no hay oxígeno o no hay tiamina, el piruvato se convierte en lactato y solo se forman 2 ATPs y se produce una acidosis láctica. Obviamente otras cosas que él descartó muy claramente, ciertos tóxicos como el cianuro, el monóxido de carbono, el hierro, la metformina, los salicilatos
el ácido valproico pueden bloquear la mitocondria y causarnos una acidosis láctica. Eso era como lo que hizo el doctor en forma muy clara y muy completa. Damos por terminar la sesión, agradecemos la atención prestada. Feliz tarde y bienvenido siempre.